Mi suegro usó a su amante para destruir mi matrimonio, y ella terminó destruyéndolo a él. Conocí a Valeria cuando tenía 27 años. Ella era inteligente, divertida, y tenía un carácter fuerte que contrastaba con mi calma natural. Nos enamoramos, rápido. Lo que no sabía era que casarme con ella significaba también casarme con su padre, Héctor, un hombre acostumbrado a controlar a todos a su alrededor. Desde el primer día, Héctor me dejó claro que yo no era suficiente. ¿A qué te dedicas otra vez? Me preguntó en la primera cena familiar, como si ya lo hubiera olvidado a propósito. Soy ingeniero de desarrollo de software. Ajá. O sea, te pagan por estar en un computador. ¡Qué maravilla! Valeria se reía nerviosa. Yo intentaba mantener la calma. Pero todo se fue volviendo más invasivo con el tiempo. Héctor llegaba sin avisar a nuestra casa. Le pedía a Valeria que no firmara ningún documento sin consultarle. Incluso intentó convencerla de que no aceptara la oferta laboral que recibió en otra ciudad, porque los hombres de verdad no dejaban que su esposa ganara más que ellos. Todo se acumuló. Pero Valeria no se daba cuenta, o tal vez no quería verlo. Él era su padre, y para ella eso lo justificaba todo, hasta que un día, sin previo aviso, todo cambió. Era un martes. Yo había salido temprano a una reunión y al regresar encontré a Valeria empacando una maleta, no una de viaje, una de ruptura. ¿Qué estás haciendo? No puedo seguir contigo. ¿Qué? ¿De dónde sale esto? No me mienta, gritó con los ojos rojos. Ya me enteré de todo. Me enseñó un par de capturas de pantalla, mensajes que supuestamente yo le había enviado a otra mujer. Fotos con una chica que jamás había visto, una supuesta reservación de hotel a mi nombre. Todo falso. Intenté explicarle, jurarle que yo no conocía a esa persona, que había sido alguien más, pero su mente ya estaba cerrada. Su padre ya había hecho su trabajo. En menos de una hora ella se fue, y yo me quedé solo, sin explicaciones, sin pruebas a mi favor, pero no por mucho tiempo. Una semana después, mientras revisaba los restos de mi matrimonio, recibí un mensaje de un número desconocido. No sé por qué hice esto. Me pagaron para arruinarte, pero me están amenazando. Necesito hablar contigo. Llámame, se llama Héctor, y tiene mucho que ocultar. Era ella, la amante de mi suegro, y estaba lista para hablar. Su nombre era Natalia. 20 años, joven, bonita, nerviosa. La vi por primera vez en una cafetería discreta, con una sudadera gris y gafas oscuras. Tenía miedo. Se notaba. ¿Tú eres? Le pregunté, apenas me senté. Sí, soy la chica de las fotos, pero no soy tu amante. Jamás te he visto en persona. Hasta ahora, mi cuerpo se tensó. Ella bajó la mirada y comenzó a hablar. Héctor me pagó. Dijo que solo era para un par de fotos, que tú nunca te enterarías, que era parte de proteger a su hija. ¿Protegerla de qué? De ti, susurró. Me dijo que ibas a arruinarle la vida, que te casarías con ella por interés, que tú la ibas a dejar tarde o temprano, y que si no lo evitaba, se iban a arrepentir toda su vida. Me contó todo. Cómo la conoció en una fiesta de amigos de su hijo, cómo la empezó a ver en secreto. Le pagaba rentas, ropa, cenas. Cómo le propuso este favor a cambio de un apartamento. Me hizo posar contigo mientras dormías. Me dijo que era una escena montada, que tú nunca la verías. Pero después empezó a cambiar. ¿Cómo? Me empezó a pedir cosas más personales. Me empezó a celar, a revisar mi celular, a decirme que no hablara con nadie. Y cuando dije que quería salirme del trato, empezó a amenazarme. Saqué mi celular. Grabé todo. No la presioné. Solo la dejé hablar. Me entregó capturas de sus conversaciones con Héctor, audios, transferencias. La historia era tan oscura como absurda. Mi suegro había creado una infidelidad falsa con su amante real. Lo más retorcido era que Natalia nunca creyó que me arruinarían, pero lo hicieron, y ahora ella era otra víctima más. Me tomó 2 semanas preparar todo. Fui a un abogado, le mostré el material.
Me dijo que no solo era suficiente para limpiar mi nombre, sino para demandar por difamación, falsificación y extorsión. Natalia aceptó testificar. No porque me quisiera ayudar, sino porque quería salir del infierno en el que Héctor la había metido. Y el día llegó. Convoqué a Valeria a un café. Me senté frente a ella. Sacó su celular. No me miró. No tengo mucho tiempo. Perfecto, dije. Escucha esto. Le puse un audio. Era Héctor, su padre, diciéndole a Natalia: solo necesito que lo hagas quedar como un imbécil. Mi hija no tiene por qué saber que tú y yo estamos juntos. Ese tipo no merece estar en esta familia. Valeria se quedó inmóvil, pálida, helada. ¿Qué es esto? La verdad, le mostré las capturas, los documentos, las fechas, los pagos. ¿Y esta chica? Es la amante de tu papá. Su rostro se desfiguró. La incredulidad duró segundos. Luego se rompió. Lloró, se tapó la cara. No sabía qué decir. Tu padre no solo destruyó nuestro matrimonio, lo hizo por poder, por celos, por control. Ella levantó la vista. ¿Y ahora qué vas a hacer? La miré a los ojos. Ahora voy a demandarlo. Y esta vez no pienso detenerme. El abogado fue claro desde el principio. Con el material que tienes, podemos demandarlo por difamación, falsedad, en documento privado, injuria, calumnia y hasta manipulación de testigos. Y si ella testifica, puede ir a prisión. Natalia aceptó firmar la declaración juramentada. No fue fácil. Tenía miedo de lo que Héctor pudiera hacerle, pero estaba cansada, harta de ser un peón en su juego. Quiero que pague por todo, dijo con la voz quebrada. Por usarme, por controlar mi vida, por destruirte a ti sin razón. La demanda fue presentada formalmente, y bastó una semana para que el escándalo se regara como fuego en un campo seco. Porque Héctor no era un hombre cualquiera, era un empresario local conocido, con amigos en política, relaciones públicas, entrevistas en televisión sobre valores familiares y el buen padre moderno. Pero nada de eso resistió las pruebas. El primer golpe fue una filtración anónima a la prensa digital, una nota en un blog de noticias locales titulada «Empresario acusado de manipular a su amante para destruir el matrimonio de su hija». En la nota aparecían partes de los audios, capturas borrosas, sin mostrar nombres, y un resumen de la demanda. Valeria me llamó ese mismo día. «Mi madre está colapsando», dijo. «Y papá dice que tú fabricaste todo para vengarte». «¿Y tú qué crees?» Ya no sé qué pensar. La verdad la golpeaba, pero no podía soltar el escudo con el que vivió toda su vida. Su padre era su héroe, hasta que se convirtió en su villano. La semana siguiente llegaron las notificaciones. Héctor debía comparecer ante un juez por los delitos mencionados, y Natalia fue convocada como testigo principal. ¿Su reacción? Rabia. Rabia descontrolada. Llamó a Valeria. Le gritó. La insultó. Le dijo que era una traidora por apoyar mi circo. Después intentó contactarme. Me mandó una carta con amenazas veladas. «Todavía estás a tiempo de retirarte. Por tu bien, te recomiendo pensarlo». No respondí. Se la entregué al abogado, y ahí fue cuando cometió su mayor error. Mandó a un empleado suyo a visitar a Natalia, un tipo fornido, de esos que no hablan, solo intimidan. Le dijo que si testificaba, se arrepentiría. Natalia lo grabó. Fue directo a la fiscalía. Eso transformó el caso de una demanda civil a un proceso penal. Ahora no era solo un escándalo familiar, era un caso criminal. Y yo seguía en silencio, sin insultarlo, sin caer en su nivel, porque no necesitaba venganza, necesitaba justicia, y ya estaba en camino. El día de la audiencia llegó. El juzgado estaba lleno, no solo por lo mediático del caso, sino por curiosidad morbosa. Querían ver cómo se desmoronaba en vivo la imagen del empresario ejemplar, el defensor de la familia, el modelo de padre. Héctor entró con su traje impecable, gafas oscuras y cara de desprecio. Apretaba los labios con rabia contenida. Yo estaba al otro lado de la sala.
No lo saludé. No había nada que decir. Natalia fue la primera en declarar, y lo hizo con la voz temblorosa, pero firme. Contó cómo lo conoció, cómo fue seducida y utilizada. Narró cómo Héctor le ofreció un apartamento a cambio de montar una falsa historia de infidelidad conmigo. Me prometió que todo sería por el bien de su hija, dijo, que era solo una estrategia para abrirle los ojos. Pero luego empezó a obsesionarse. Me controlaba, me manipulaba, y cuando quise salirme, me amenazó. Presentó audios, chats, transferencias. El juez la escuchaba con atención. El abogado de Héctor intentó desacreditarla, pero no pudo. Luego llegó mi turno. Conté mi historia desde el principio. Mi relación con Valeria, el desprecio de su padre, el montaje, la separación. Hablé sin odio, solo con hechos. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque me arrebataron una vida que construí con amor y lo hicieron con mentira y crueldad. El juez asentía, serio. Pero lo más impactante no ocurrió ahí. Ocurrió cuando Valeria entró. No estaba citada, no estaba obligada, pero pidió hablar. «Quiero decir algo, si me lo permiten», dijo con la voz quebrada. El juez lo permitió. Durante años creí que mi padre era mi ejemplo. Lo defendí, incluso cuando sentía que algo no estaba bien. Le creí hasta que escuché los audios, hasta que vi cómo trató a Natalia, hasta que lo escuché decir que yo era demasiado tonta para ver lo que me convenía. Se le cortó la voz, lloró, y luego dijo lo que nadie esperaba. Le creí a mi padre, y destrocé mi matrimonio. Y si alguien aquí merece justicia, no soy yo, es él. Y señaló hacia mí. La sala quedó en silencio. Héctor la miró con furia. Pero ella no bajó la mirada. Esa audiencia cambió todo. El juez ordenó la apertura de investigación formal contra Héctor por múltiples cargos: difamación, falsedad, amenazas, manipulación de testigos, obstrucción de justicia. Y aunque no fue sentencia aún, su mundo se rompió ese día. Su empresa perdió inversionistas, los medios lo exhibieron, y las puertas que antes se abrían solas comenzaron a cerrarse. Yo no sonreí, no levanté los brazos, no celebré, solo salí del juzgado con la cabeza en alto, porque ese día la verdad fue más fuerte que cualquier mentira, y lo mejor aún estaba por llegar. Las semanas siguientes a la audiencia fueron una avalancha para Héctor. Primero, su imagen pública se desplomó. La prensa lo nombraba como el empresario caído en desgracia y el manipulador de su propia familia. Las marcas con las que trabajaba cortaron vínculos, los contratos se cancelaron, y lo que fue su orgullo, su empresa, empezó a sangrar dinero. Valeria me escribía a veces, al principio solo para compartir lo que ocurría con su padre, pero luego esos mensajes se volvieron más personales. «Sigo sin poder dormir», me escribió una noche. «Cada vez que cierro los ojos, escucho la voz de él, diciéndome que tú eras el enemigo». No supe qué responder. Había dolor en sus palabras, culpa, pero yo ya no estaba seguro de querer reabrir ese capítulo. Pasaron 3 meses, el juicio penal estaba en curso, pero mientras tanto, el castigo más duro para Héctor no venía de los tribunales, venía de los bancos que ya no le daban crédito, de los socios que lo bloqueaban y de una verdad que ahora todos conocían. Era un manipulador, un abusador emocional, un narcisista sin límites. Su amante Natalia regresó a su ciudad. Con el dinero de su testimonio protegido por orden judicial, empezó de cero. Nunca me pidió perdón directamente, pero antes de irse me dejó un mensaje. «Gracias por no destruirme tú cuando tenías todo para hacerlo». Un día Valeria me pidió hablar. Nos vimos en el parque donde nos dimos nuestro primer beso. Ella estaba distinta, no solo más delgada, más callada, más real. «Quería verte», dijo, «pero no sé si tengo derecho». «No vine por derecho, vine porque quería entender qué querías decirme. He estado en terapia,
Y una de las cosas más difíciles fue aceptar que, aunque mi padre armó el engaño, yo decidí no escucharte. Yo quise creerte culpable. Porque así era más fácil que enfrentar la verdad, que mi padre era el monstruo. Me quedé callado. Su sinceridad me dolía, pero también la respetaba. ¿Quieres que lo intentemos?, me preguntó. Empezar de nuevo. No donde lo dejamos, sino desde otro lugar. La miré. Vi a la mujer que amé, pero también vi el camino que recorrí solo, el dolor, la reconstrucción, la libertad. No lo sé, Valeria. Tal vez algún día. Pero hoy, no. Ella asintió. Sin drama, sin reclamos. Lo entiendo, y me alegra verte bien. Nos abrazamos, no por volver, sino por cerrar, por aceptar que no siempre el amor basta cuando la confianza se ha roto hasta la raíz. Y mientras Héctor enfrentaba la justicia, yo caminaba hacia una vida nueva, libre, limpio, con la conciencia tranquila. El juicio llegó a su fin 6 meses después de la primera audiencia. Para entonces, Héctor ya no era el hombre arrogante que desfilaba en 1200 trajes caros. Entró a la sala con el rostro hundido, la barba descuidada y las ojeras de quien no ha dormido en días. Ya no tenía guardaespaldas, ya no tenía cámaras siguiéndolo. Solo quedaba él y sus mentiras a punto de condenarlo. La fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica. Audios, mensajes, transferencias, grabaciones. Natalia testificó con claridad. Yo volví a hablar. Y esta vez Valeria también fue llamada como testigo. Mi padre me manipuló toda mi vida, dijo frente al juez. Me hizo dudar de todo el mundo, incluso de mí misma, y el día que lo vi destruir el matrimonio que yo había elegido. Entendí que nunca me había amado, solo me había poseído como a una extensión de su ego. Sus palabras fueron devastadoras. El abogado de Héctor no tenía mucho que defender. Solo trató de alegar que todo fue un malentendido, que Natalia lo usó, que la situación se salió de control, pero nadie le creyó. Y entonces llegó el momento. El juez leyó el veredicto. El tribunal encuentra al acusado, Héctor Ramírez, culpable de los delitos de difamación agravada, falsedad en documento privado, amenazas y obstrucción a la justicia. Sentencia: 5 años de prisión domiciliaria sin posibilidad de apelación inmediata, además de una sanción económica millonaria por daños morales y reputacionales. La sala estalló en murmullos. Valeria se llevó una mano a la boca. Yo respiré hondo, no de alivio, sino de cierre. Había justicia. Finalmente. Pero lo más impactante vino después. Al salir del juzgado, un periodista me abordó. ¿Es cierto que Héctor no solo tenía una amante? Me congelé. ¿A qué se refiere? Una de las investigaciones descubrió que mantenía relaciones y manipulaciones con al menos 3 jóvenes, con el mismo patrón: dinero, control, chantaje emocional. Una de ellas está dispuesta a hablar y tiene pruebas. No respondí, solo entendí algo. Lo mío fue solo una parte del daño que este hombre causó. Días después, esa joven apareció en televisión. Con la cara pixelada, narró cómo Héctor la conoció en un evento universitario, le prometió trabajo, la engatusó y luego la silenció con amenazas. La historia se repitió con otra más. El escándalo se multiplicó. Ahora ya no era el suegro que destruyó un matrimonio. Era un depredador emocional, un manipulador serial. Y mientras todos hablaban de eso, yo decidí desaparecer, no de la vida, sino del ruido. Me fui a otra ciudad, cambié de entorno. Volví a trabajar, esta vez como mentor para jóvenes emprendedores. Porque si algo me había enseñado todo esto, es que la verdadera venganza no es destruir al otro, es reconstruirte tan fuerte que su odio ya no pueda tocarte. Pasaron 3 años, ya no vivía en la misma ciudad. Tenía una nueva vida, una pequeña cafetería en un barrio tranquilo y un grupo de clientes que me conocían más por mi buen café que por mi pasado. Nunca di entrevistas, nunca hablé de lo que viví.
hasta que una mañana, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Hola. No sé si aún pienses en mí. No escribo para pedir nada. Solo quiero cerrar el ciclo que abrimos cuando todo se cayó. Era de Valeria. Me contó que, después del juicio, cortó completamente con su padre, que se mudó, se divorció emocionalmente de la familia y comenzó terapia intensiva. He aprendido que hay heridas que no cierran con el tiempo, sino con la verdad. Y tú fuiste mi verdad más dolorosa y más necesaria. Gracias por no devolverte con odio, por mostrarme que podía sanar, incluso cuando yo era parte de la herida. Contaba también sobre su nuevo trabajo como psicóloga en formación. Quería ayudar a otras mujeres a detectar el abuso emocional antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre murió hace 2 meses, solo, en una casa vacía. Se negó a recibir visitas, incluso a mí. Dijo que el mundo lo traicionó. Yo creo que solo cosechó lo que sembró. Cerró la carta con una frase. Gracias por haber amado a la mejor versión de mí, incluso cuando no la conocía. Nunca te olvidaré. La guardé en un cajón. No respondí, no porque no la valorara, sino porque entendí que ella también estaba cerrando un capítulo. Ese mismo día, decidí escribir mi historia, no como un acto de venganza, sino como una advertencia. La manipulación emocional puede destruir vidas enteras, pero también puede abrir los ojos de quienes están dispuestos a mirar. Publiqué un libro. No usé nombres reales, solo hechos. Emociones, lecciones. Tuvo buena acogida, no por el morbo, sino porque muchos se vieron reflejados. Y cuando me preguntaban si todo era real, solo decía, demasiado. 5 años después del juicio, ya no pensaba en Héctor, ni en Natalia, ni siquiera en Valeria, no por falta de memoria, sino por paz. Mi vida era simple, la cafetería iba bien, daba talleres de inteligencia emocional y escribía con frecuencia. Una tarde de otoño, mientras revisaba correos antiguos para hacer limpieza, encontré uno archivado con el asunto. Gracias por no odiarme. Era de Natalia, fechado 1 mes atrás. Hola. No sabía si debía escribirte. He cambiado de ciudad otra vez. Empecé una vida nueva. Estoy en un grupo de apoyo para mujeres que alguna vez fuimos la otra, y aún así fuimos usadas y desechadas. He leído tu libro y lloré en cada página, porque entendí que yo también fui víctima de alguien que no sabía amar. Pero también entendí que fui verdugo y que el perdón no siempre viene de quien lastimaste, sino de ti misma. Gracias por no exponerme, por no hundirme cuando pudiste hacerlo. Solo quería que supieras que tu silencio me enseñó más que 1000 gritos. Lo leí varias veces y lloré un poco también. Respondí con una línea. Todos merecemos una oportunidad de ser mejores que nuestro peor error. Me alegra que estés en ese camino. No volví a saber de ella. Y no hizo falta, pero el verdadero final llegó una tarde cualquiera. Estaba atendiendo la barra, sirviendo un espresso a una señora mayor, cuando escuché una voz tímida detrás. ¿Tienes mesa para uno? ¿O para empezar de nuevo? Levanté la vista. Era Valeria, distinta, serena, con los ojos llenos de historia. Nos miramos. No hubo reproches, solo un silencio limpio, de esos que sanan. ¿Vienes por un café o por cerrar una conversación? Por lo que decida el momento. Sonreí. Le serví una taza. Nos sentamos. No para volver al pasado, sino para honrar lo que fuimos, perdonar lo que dolió y aceptar que a veces las mejores historias no tienen finales felices, sino finales reales. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.